mucha gente lo tiene y no sabe que lo tiene y aumenta mucho la calidad de vida, ¿no? Cuando lo tratamos. Claro, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? De que la información adecuada llegue. Eso es lo Ujú. importante y el motivo por el cual empezamos a realizar todo este tipo de charlas. Y sí, justamente, ¿no? Como mencionabas, muchas de las personas probablemente están pasando por una situación de ansiedad o de cualquier tipo de ansiedad y muchas ocasiones no saben o piensan que es algo médico, ¿no? Cuando en realidad Ujú. puede ser un problema psicológico. Así que, bueno, para iniciar, psicólogo Ángel, sabemos que dentro del al aspecto de la ansiedad, hay como bastantes otros tipos de ansiedad, ¿no? Que se van como desglosando. Bueno, si lo vemos desde un modelo psicopatológico y uno del tipo de ansiedad que vamos a hablar y del cual está ahí es de la ansiedad generalizada. Así que para ir desmenuzando todo esto, hablar acerca de esto, primero me gustaría saber que las personas vayan conociendo qué es ansiedad y a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad generalizada. Claro, muy buena pregunta. Vamos a irlo dividiendo, ¿no? Porque, a ver, la ansiedad es realmente una, digo, unos lo podrán ver como una emoción, otros como un sistema, pero en general la cuestión es que todos tenemos ansiedad porque es algo adaptativo. La ansiedad nos mantiene con vida. ¿Por Claro, qué? Porque básicamente cuando tu cerebro interpreta que estás enfrente de un peligro o que un peligro puede venir, te manda eso que sentimos que se llama ansiedad, ¿no? Entonces es como una alarma, de acuerdo, oye, algo malo está pasando o puede pasar para que así tú estés alerta y puedas actuar. Es básicamente, por ejemplo, ¿no? Vas a ir a un barrio peligroso, te llega cierto nivel de ansiedad al pensarlo y debido a eso tomas precauciones, ¿no? Dices, bueno, voy a ir a tal hora, no voy a ir con tal vez tal ropa, ¿no? Etcétera. Porque es un barrio que genuinamente sabes que ahí, bueno, han robado, asesinado y todo esto, ¿no? Eso sería, eso es la ansiedad. La ansiedad es este sistema de alarma que te dice que algo malo puede pasar para que tú actúes y te protejas. La cuestión es la siguiente, ese es el primer bloque, ¿no? Que es la ansiedad natural, normal, gracias a eso estamos vivos, ¿no? Ahora, luego está lo que vendríamos a hablar como un problema de ansiedad o lo que podemos encontrar también como un trastorno psicológico de ansiedad. Eso es cuando esta cuestión de la alarma se enciende por cosas que no te sirven. Además, se enciende mucho y se enciende a un nivel que te dificulta la calidad de vida. Por ejemplo, empiezo a sentir ansiedad por el simple hecho de salir de mi casa, empiezo a sentir ansiedad al ver un perro, empiezo a sentir ansiedad por el hecho de ir a una fiesta y querer divertirme. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Como mi cerebro dice, oye, yo creo, el cerebro dice, creo que esto es peligroso por cosas que he visto, que he leído, que te han pasado, te lanza ansiedad y tú actúas acorde, te proteges y empiezas a no ir a la fiesta, a restringir los lugares a los que vas, la gente con la que estás, si te da miedo salir de tu casa, no sales de tu casa y tu vida comienza a verse sumamente restringida. claro. Entonces, eso es un problema de ansiedad. La ansiedad en sí misma no es un problema. El problema es cuando tu cerebro y tu persona comienzan a reaccionar a cosas que no te son útiles y que además están restringiendo tu calidad de vida. Dentro de todo el árbol, ¿no? De cosas que pueden ser los problemas de ansiedad, está la ansiedad generalizada, ¿no? Que es una de tantas. Ahora, la ansiedad generalizada es a mí me es muy interesante porque mucha gente tiene esta idea, inclusive me he topado psicólogos que tienen esta idea, de que la ansiedad generalizada es tenerle miedo a todo, ¿no? O sea, yo he leído, por ejemplo, en internet, ¿no? Si no te tratas la ansiedad y no la manejas, se puede convertir en ansiedad generalizada. Y hay esta idea, entonces eso, ¿no? Ansiedad generalizada es, la persona que le da miedo, todo. Se quedó abierta la puerta, miedo. Se levantó el perro, miedo, ¿no? Todo miedo. Y no funciona así, ¿de acuerdo? La ansiedad generalizada en realidad se caracteriza por ciertos comportamientos. Irónicamente, no se caracteriza por tenerle miedo a cierta cosa, como por ejemplo, cuando decimos, ok, fobia a las arañas, ¿no? O ansiedad social, ¿no? Me dan miedo las cosas sociales, ¿no? O en trastorno de pánico, me dan miedo mis ataques de pánico y las situaciones que vienen. La ansiedad generalizada no se trata de a qué le tienes miedo, se trata de cómo lidias con ese miedo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
Una persona que padece ansiedad generalizada tiene las siguientes características. Uno, tiende mucho a planear las cosas. Muchísimo. O sea, es como de cualquier cosa que me suponga una preocupación, yo voy a hacer un plan de cómo voy a llegar, cómo voy a hacer las cosas, qué no voy a hacer, qué sí voy a hacer, etcétera. ¿Vale? Planean entonces mucho. Mucha de su confianza está depositada en ese plan. Por lo tanto, si el plan sale mal, se sienten muy mal. ¿De acuerdo? Se sienten muy, muy mal. El otro punto es que comienzan a hacer algo muy característico, que es pensar con base en ¿y sí, qué tal sí? ¿Qué significa esto? Significa que si yo veo algo que me preocupa, una situación, un problema o cualquier circunstancia, yo lo primero que empiezo a hacer es decir, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si en realidad sucede esto? ¿Qué tal si me dicen esto? ¿Qué tal si tal? Voy a poner un ejemplo muy práctico que llega a suceder a ciertos niveles muy grandes. Ir a un restaurante que no conozco, ¿vale? Ciertas personas no pueden ir a un restaurante que no conocen si no han visto el menú, si no han visto cómo llegar, si no saben con quién van a ir, porque entonces no hay plan. Y esto nos lleva al centro de esto, que es la intolerancia a la incertidumbre. ¿Vale? O sea, básicamente, todos los trastornos de ansiedad tienen intolerancia a la incertidumbre, pero el de ansiedad generalizada es su corazón, porque se trata de esto, se trata de yo no puedo lidiar con incertidumbre, con no saber qué va a pasar y por ende tengo que controlar, tengo que hacer un plan. Y si yo veo problemáticas, voy a empezar a pensar como ramificaciones de qué tal si pasa esto, qué tal si pasa el otro, para hacer un plan sobre eso. Entonces, yo voy a hacer 15 planes. ¿Y cuál es el problema? Que si yo digo, ¿qué tal si pasa esto? Ah, lo resuelvo así. Por ejemplo, ¿qué tal si voy y la comida está mala? Ah, bueno, me puedo ir a otro restaurante. Pero ¿qué tal si llueve? Ah, bueno, me llevo un paraguas. Pero ¿qué tal si se me olvida el paraguas? Bueno, lo pongo de una vez en mi mochila. Pero ¿qué tal? Y así se va eternamente. Y por eso es que esto empieza a ser muy problemático. Porque las personas, frente a lo que les preocupa, tienen que hacer procesos muy largos de qué tal sí y mucha resolución de problemas de cosas que no han pasado y que muy probablemente no van a pasar. Porque una de las cosas que más aprendes cuando pasas por tratamiento de ansiedad generalizada es que rara vez pasa lo que tú crees. Es muy raro, es extremadamente raro que pase lo que uno cree que va a suceder. Eh, y claro, esto es circular porque si no sucede lo que la persona pensaba, la persona tiende a pensar, ah, ok, es gracias a que me preparé, ¿no? Ese es uno. Y el otro es, bueno, suerte, ¿no? O sea, pero qué bueno que estuve atento. Y en cambio, si sí pasa, pues confirma la idea. Ah, qué bueno que pienso así, ¿no? Entonces es circular este asunto, ¿no? Ese es el problema. Y la gente alrededor tiende también a premiar este comportamiento, porque empiezan a suceder muchas cosas como, ah, qué bueno que tenemos a Carlos en el grupo porque se preocupa por todo, así que estamos cubiertos, ¿no? Ay, qué buen trabajador es Juanito, ¿no? Es súper responsable, piensa en todo. Ujú. Entonces, si bien la persona puede tener problemas en su calidad de vida, el estrés, y también sucede mucho que la ansiedad generalizada genera muchos problemas de pareja, porque ahí dependes de otra persona. Ahí no puedes controlar tanto. Entonces, he tenido muchos pacientes de ansiedad generalizada que lo que detonó fue esto, ¿no? Entraron a una relación de pareja y es, aquí no puedo controlar tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas áreas que empiezan a verse positivas y entonces mucha gente con ansiedad generalizada no sabe que tiene el problema porque ha logrado controlar su entorno a un nivel suficiente para sentirse tranquilos. Ujú. La ansiedad generalizada se caracteriza por sobreplanificar, querer estar seguro en toda situación que me preocupe, ujú, hacer plan B, plan C, plan D, ¿de acuerdo? Y por ende empiezan a surgir otras cosas como no delegar. No puedo delegar porque, ¿qué tal si le digo a esta persona que lo haga y sucede esto o esto o esto o esto? No, lo hago yo, controlar, ¿no? La persona empieza también, no todos, pero una gran cantidad, empiezan a desarrollar una idea positiva de vivir así. Muchos pacientes con ansiedad generalizada, yo incluido, precisamente lo que decíamos era, no, esto es lo que me ha ayudado toda la vida.
Y es verdad. O sea, si no te hubiese ayudado, no lo estarías haciendo. El problema es el coste. Es el problema. Yo le decía, por ejemplo, a una paciente, aquí el problema es que tú tiras 30 pelotas y una en cesta, y tú ya pagaste por 30. ¿Qué son esas pelotas? Son todas las horas que te tiraste pensando. Ujú. Entonces, el problema es, tú te tiras días pensando por tal vez una cosa que pasa, tal vez una. Entonces, el costo-beneficio es malísimo. Y el nivel de estrés y de tiempo es muy grande. La gente puede tener migrañas, puede tener dolores de cabeza intensos, estrés continuo. Y bueno, otra cosa muy importante es que la ansiedad generalizada, como les dije, no se trata de que le tienes miedo, sino se trata de estas formas de abarcar el nervio y la preocupación. Por tanto, uno puede tener ansiedad generalizada en ciertos temas. Ujú. No tienes que tenerle miedo a todo. Hay gente que de plano es como que dejé la puerta abierta, el gato, etcétera, y pues parece generalizado, ¿no? Pero no funciona así. Hay muchas personas que tienen estos comportamientos que dije, sobre planificación, ver el futuro y hacer planes para todo, etcétera, etcétera, mucho control, pero solo en las relaciones de pareja y en el trabajo o solo en lo que tiene que ver con planes a futuro, ¿no? O solo con personas que no son muy íntimas en temas de tal cosa. Entonces, no es para nada tenerle miedo a todo, sino es esta forma de abarcar preocupaciones. Y muchas veces cuando yo hablo con los pacientes, bueno, ya tengo cierta experiencia en esta parte, entonces veo ciertas cosas que me dicen, les digo estas cositas, oye, ¿tiendes a planificar? Si, por ejemplo, no tienes un plan para hacer eso, ¿te sentirías incómodo? Otra pregunta es que de repente las personas no se dan cuenta. La persona dice, ah, no, yo me siento muy bien si las cosas no salen como yo pienso, no hay problema, ¿no? Ah, bueno, vale, ¿por qué? Pues me adapto. Ok, y les digo, ok, esa presentación de PowerPoint que hiciste, ¿cómo te sentirías si solo pudieses checarla solo una vez y nada más? Y no pudieses investigar tanto como hiciste, nada más lo básico. Les cambia la cara, ¿no? Dice, no, no, así no juego, ¿no? Entonces, ese es un buen ejercicio también para los que estén viendo, preguntarse esto, ok, estas cosas que hago con mucha planificación, si les quito la planificación, ¿cómo me siento? Si la reacción es dura, podría haber ahí una intolerancia a la incertidumbre. En la ansiedad generalizada lo que se dice, o la metáfora que hay, es que hay una alergia a la incertidumbre, en el sentido de que a nadie le gusta la incertidumbre, o sea, a todos nos va a generar cierto nivel de malestar. La cosa es que para que yo me ponga a darle vueltas a algo muy duro durante un día, necesito, no lo sé, vamos a decir algo, 7 de incertidumbre y que sea un tema obviamente que me preocupa. Una persona con ansiedad generalizada que ha pasado mucho de su vida evitando la incertidumbre y por ende no ha generado tolerancia, no ha visto que las cosas pueden salir bien aunque no las planees, no ha agarrado confianza en sí mismo, sí misma de si pasan las cosas, pues puedo arreglarlo, que no ha tenido estas experiencias, ve 2 de incertidumbre y vuela. ¿No? Entonces, bueno, ese es como el corazón de la ansiedad generalizada, es la sobreplanificación y el control para que no haya incertidumbre, no hayan cabos sueltos. Y cabe recalcar, la persona no es que logre perfección en el control, porque también es imposible. Hay personas que lo intentan, pero hay muchas personas que más bien es llegar a cierto nivel de control. Dicen, bueno, está bien, ya ahí si algo pasa, ahí lo lidio, pero ya tengo 35 planes, ¿no? O sea, ya hay un buen nivel que está cubierto. Entonces, realmente el problema es esta, tal cual, ¿no? Gran intolerancia a la incertidumbre y una falta de confianza en sí mismos. Yo una cosa que digo es, a ver, el pájaro no confía en que la rama no se va a romper, el pájaro confía en sus alas. ¿Vale? Confía en su capacidad de volar. Una persona que ha vivido toda su vida basándose en controlar y no en su capacidad para resolver problemas conforme llegan, no ha tenido experiencias para confiar en sí mismo. Entonces tiene miedo de lo que pueda pasar
sí deja cabos sueltos. En cambio, hay otras personas que nos hemos encontrado en la vida que decimos, güey, ¿cómo le hace? ¿No? Porque se mete en proyectos, se mete en cosas que ni sabe muy bien qué onda la persona, pero dice, güey, ahí aprendo, ahí veo qué hago, ¿no? Ahí veo cómo le manejo. Tiene que ver con esta historia de vida, ¿no? Que le ha dado oportunidades de aprender, puedo resolver las cosas, si sale mal no es catastrófico, ¿no? Esa falta de aprendizaje es la que está en las personas con ansiedad generalizada. Vale, vale, tal cual. Oye, hablando de esto y de la planificación y de todo esto que tenías, ya me acabas de destrozar entonces la entrevista y yo digo, puta, yo digo, chale, ya como la planificación tan perfecta que había hecho, tan estructurada que yo iba a seguir. No, pero, o sea, me refiero a esto, ¿no? Ujú. Porque a estos pequeños puntos que puntualizabas, probablemente si yo hubiese pasado por esto, digo, sí, y ahora de aquí cómo continúo, ¿no? Si Claro, lo que ya le iba a implotamos acá. preguntar y ya digo, oye, ¿sabes qué, Ángel? Creo que algo me está sucediendo, chao, Mm. ¿no? Entonces, no, justamente por eso. Pero mencionabas y hacías como esta distinción, primero de qué es ansiedad, cuándo ya se vuelve un problema de ansiedad, y esta parte del árbol, tú hacías como esta metáfora de que era una ansiedad generalizada. Y justamente cuando hablabas de ansiedad, que es una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir, Lazarus hablaba algo de esto, que él decía que prácticamente se da esta emoción en todos los seres humanos y por eso estamos aquí, y que en situaciones funcionales, en situaciones normales, nos ayuda para adaptarnos muchísimo mejor a situaciones, ¿no? Y ahora sí, cuando ya esto se vuelve ya más complejo, ahora sí pasamos a decir un problema de ansiedad. Y aquí hablamos de frecuencia, intensidad, duración y todos los criterios para poder decir, ok, si está pasando esto,